Mientras el médico, su función solo indica indicar el fármaco. El médico no tiene que poner el fármaco, se dice vancomicina cada 12 horas, otra cada 8 horas, levotiroxina, una tableta cada 24 horas. Entonces, ¿a qué horas lo colocas? ¿Y cómo lo colocas? ¿Con cuánto lo tuyes? Y es función de la enfermera. A ver, jóvenes, si no quieren mucho la clase, tampoco está bien. Entonces, ¿qué es un fármaco? Esta sustancia activa, físico-química, que interactúa con el organismo y lo modifica. O sea, no lo modifica con alguna función, ¿no? O sea, no modifica anatómicamente, sino de repente modifica o modera alguna función del organismo. Ese fármaco se puede usar para curar, prevenir o diagnosticar una enfermedad. Ejemplo de fármaco que sería para curar. ¿A la cura? Por ejemplo, un antibiótico. Ah, claro. Pero ¿cómo no se cura? Claro, sí, puede ser un antibiótico, puede ser un antihipertensivo, ¿no? Para curar, para prevenir. Es una van a usar toda su vida un fármaco que se utiliza para prevenir la enfermedad. Por lo menos en el seguro. Las vacunas. Un fármaco que se utiliza para prevenir la enfermedad. Para diagnosticar puede ser las sustancias de contraste, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice algo importante este segundo fármaco? Dice, los fármacos regulan funciones preexistentes, no son capaces de crear nuevas funciones. O sea, regulan funciones preexistentes solamente. Por ejemplo, la levotiroxina va a regular la función de la tiroides, la levotiroxina o el tiamazol según sea el caso, por ejemplo. O, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas van a regular una función, pero no la regulan por completo, porque si dejan de tomar el anticonceptivo, otra vez el reproductor femenino puede quedar en condiciones de quedar embarazada. Entonces, la farmacología es la ciencia que estudia los procesos cinéticos de los medicamentos en un organismo vivo. O sea, la farmacología estudia cómo el organismo afecta, cómo el fármaco afecta al organismo y cómo el organismo lo puede modificar ese fármaco. ¿No? Entonces, ahí salen dos conceptos que es farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética es decir, lo que el organismo hace sobre el fármaco. Entonces, ustedes toman la tableta de Maradón, por vía oral, ¿y qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa hasta que el fármaco alcance su concentración indicada? O, por ejemplo, captopril sublingual. ¿No? O sea, toman una dosis de captopril sublingual y cuál es la concentración que alcanza el medicamento en el organismo. En cambio, farmacodinámica es una vez que ya tengo la concentración del fármaco, ¿qué efecto causa? ¿No? Puede ser una dosis suficiente, una dosis insuficiente o una dosis sobresuficiente. No sabemos, ¿no? Por eso que se utiliza el monitoreo. De repente a ustedes ha pasado por en sus prácticas y les ponen, por ejemplo, tiene indicado 30 miligramos de nifedipino de 10 miligramos, esta vez de 10 miligramos. Y con esos 30 miligramos la presión le baja mucho. Quiere decir que la concentración alcanzada en el organismo es demasiado para ese paciente. Entonces, yo como enfermero, no necesariamente voy a decir, claro, que informa al médico que esa concentración es mucha. Y la siguiente toma yo lo puedo de repente diferir o puedo dar menos dosis de acuerdo a cómo se alcanza el efecto deseado. No todo, obviamente se informa al médico, pero no todo se va a esperar la autorización del médico. ¿No? Por eso tienen criterios, por eso es que enfermería es una profesión interdependiente, no es dependiente como muchos creen. Pues yo puedo tomar mis propias decisiones de enfermería basado en la ciencia, no basado en el antojo, ¿no?
es lo que toma una dosis y qué concentración alcanza. ¿No? Entonces, la farmacocinética va a depender de la vía de administración, ¿no? Vía oral, lo administro en ayunas, con alimentos, sin alimentos, ¿no? El metabolismo, ¿dónde se metaboliza? ¿Es afectado por los jugos intestinales o no? Hay fármacos que no se absorben en el estómago y se dan cuenta que tienen una cubierta entérica. Algunos son tabletas que tienen no las cápsulas, una cubierta media gomosa. De repente han visto el ácido valproico, han visto algunos. El ácido valproico, por ejemplo, tiene una cubierta gomosa, así como cuando se desacaba la pared de la pintura, que todo elástico, así. Esa cubierta entérica es una cubierta entérica que impide de que el fármaco sea destruido en el aparato, en el estómago, y sea absorbido en el intestino. Entonces, por ejemplo, esa pastilla, bajo ese criterio, si tiene por zona nasogástrica, yo no lo puedo moler, porque si lo muelo, estoy rompiendo esa proceso. El fármaco se va a perder en el estómago. Y de los 500 miligramos que estoy dando, por ejemplo, solamente 100 miligramos va a ser alcanzar la concentración adecuada, porque no se absorbe en el estómago, se absorbe en el intestino. Por lo tanto, entonces, profe, ¿cómo administra entonces el ácido valproico? Se le pide al médico otra presentación, que tiene otra preparación, que sería el jarabe. Entonces, el jarabe sería la forma de hacer, porque ese jarabe, esa preparación sí puede ser absorbido en el estómago. Entonces, hay cosas que ni el médico conoce, porque el médico indica nomás. Y el profe, doctor, ese medicamento, ese tiene sonda nasogástrica, nos indique el jarabe. ¿No? O cosas así. ¿No? ¿Y cómo se distribuye ese organismo? Esa distribución tiene que ver con que alcance el efecto del órgano blanco. Por ejemplo, si es de levotiroxina, va a la tiroides. ¿Y cómo se elimina? ¿No? Vía renal, vía intestinal. De repente algunos de ustedes han tomado antibiótico, cuando toman antibiótico, después cuando van al baño orina y sienten un olor extraño del antibiótico. O por ejemplo, cuando vayan al programa de tuberculosis, cuando vayan a la comunidad, van a administrar rifampicina y el paciente va a orinar rojizo. Entonces va a estar en un hemorragia. No, es fuerte el antibiótico. Es fuerte el antibiótico. Entonces, hay que conocer la farmacodinámica, la farmacocinética de los fármacos para poder educar al paciente. ¿Cuáles son los procesos farmacocinéticos? Tenemos la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Estos procesos farmacocinéticos son considerando la vía oral, todas las vías menos las parenterales. Porque la vía parenteral se obvia el efecto del tercer paso que se dice. La vía parenteral se va de frente a la distribución y el metabolismo, se va de frente al tercer paso. Entonces, el efecto del tercer paso. Porque no se va a liberar ni se va a absorber, porque ustedes están administrando, especialmente el endovenoso, directamente a la sangre. En cambio, el subcutáneo sí va a ir a absorción, pero no solo a liberación. Va a absorción. La nebulización se va de frente a absorción. No hay liberación. ¿No? Entonces, también esos procesos farmacocinéticos tienen que ver con la vía que se está empleando. ¿No? Entonces, acá tienen este triángulo que es muy importante. La vía de administración. La vía de administración tiene que ver, muy importante, con estos procesos farmacocinéticos. Y la forma farmacéutica también. ¿Qué es la forma farmacéutica? Es la presentación.
Por ejemplo, el Panadol hay en gotas, hay en jarabe, hay en tabletas, hay en vía endovenosa. El diclofenaco hay en jarabe, hay en tabletas y hay intramuscular, no endovenoso. ¿No? Entonces, así podemos ver qué forma farmacéutica voy a emplear. El intervalo de dosificación, o sea, ¿cada cuánto tiempo? Recuerden que el intervalo de dosificación depende del tiempo de vida media, ¿no? Por ejemplo, la acitromicina tiene un tiempo de vida media prolongado. Intervalo de administración cada 24 horas. El nimodipino, que es un fármaco vasodilatador cerebral. Nimodipino, su tiempo de vida media es bastante corto. Por eso se administra cada 4 horas. Incluso en otros países se administran menos dosis cada 2 horas. En nuestro país está estandarizado cada 4 horas. Por ejemplo, en el ejemplo clásico de intervalo de dosificación de insulina NPH y insulina C, de acción corta. La insulina NPH es una insulina con un tiempo de vida media de alrededor de 12 horas. Por eso es que se administra cada 12 horas o cada 24 horas, según la gravedad del diabetes. En cambio, la insulina de acción corta se administra, su tiempo de vida media es bastante corto. Por eso la insulina de acción corta se administra condicional a hiperglicemia, ¿no? Y la dosis, también como les decía, se ajusta de acuerdo al intervalo de dosificación. El ejemplo clásico es el nimodipino. Como les decía, en nuestro país nosotros administramos cada 4 horas, 60 miligramos cada 4 horas. En Chile y Argentina creo que lo administran 30 miligramos cada 2 horas. Ya son protocolos de cada país estandarizados, ¿no? En nuestro país se ha optado por cada 4 horas porque es bastante complicado dar a un paciente cada 2 horas y que se cumpla el horario como debe ser, ¿no? Por la cantidad de pacientes que tenemos. Si tuviésemos minucia, y yo que trabajo en minucia le damos cada 4 horas, porque el paciente tiene tantos medicamentos y tantos procedimientos por hacer que muchas veces no se cumple. Entonces, la farmacodinámica ya estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos físico-químicos y fisiológicos que producen. Por ejemplo, el omeprazol. El omeprazol es un antigluceroso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el omeprazol? Inhibe la bomba de protones. El efecto va a ser disminuir la excreción gástrica. A diferencia, por ejemplo, del hidróxido de aluminio, que también es un antigluceroso, es un antigluceroso por el protector de pared. Lo único que hace va a hacer una película protectora en el estómago, impidiendo de que el ácido gástrico irrite la pared estomacal. Hay que ustedes tienen que conocer qué efecto produce el fármaco. Yo no voy a administrar por administrar, ¿no? Entonces, pero ahora seguramente ustedes se van a encontrar con, a veces hay TikToks de, últimamente me llegaron TikToks de un técnico de enfermería, que no sé si a ustedes les ha llegado, que dice, no, de que, ¿por qué no desaparece el título de técnico? Somos enfermeros universitarios, no universitarios, porque el técnico hace la misma labor que el enfermero, ¿no? Y eso es lo que creen ellos. Y lo que muchas veces nosotros como enfermeros, porque somos nosotros docentes, les hacemos creer, ¿no? Discúlpenme si hay algún técnico acá que está haciendo enfermería, pero su función es meramente de apoyo a la enfermedad o de apoyo al paciente en necesidades básicas como baño, necesidades básicas de necesidades de eliminación y comodidades. Y dice que ellos estudian fisiología, estudian anatomía, pero estudian a nivel básico, pues.
ustedes tienen que entender el proceso físico-químico que se utiliza para hacer un medicamento. Ellos pueden hacer un medicamento, sí, pero conocen qué función es, con qué se administra, cómo se administra. Puede ser que lo sepan porque quieren estudiar, quieren saber más, pero su función no es más que eso. Y legalmente, el único profesional que puede administrar medicamentos es el enfermero, ¿no? Por ley. Que no se cumpla y que el de la farmacia lo administre es otro cantar, pero no se puede hacer. ¿No? Entonces, la administración de medicamentos es el proceso que se realiza para aplicar o tomar medicamentos de acuerdo a la guía, dosis, fármaco, frecuencia indicada por el médico. Entonces tenemos las vías de administración, ¿no? Puede ser oral, sublingual, tópica. Dentro de la tópica tenemos la térmica, instilaciones o instilaciones, ¿no? La vía óptica, nasal, ocular, rectal, vaginal. La rectal ya no se utiliza mucho, puede ser el enema evacuante, de repente es el único, pero es la única, la última barrera. Pero la lactulosa también. No, primero, si ustedes quieren que el paciente haga deposiciones, hay otros métodos antes de la enema, es la última. Incluso hay la extracción manual. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen fractura de columna y no pueden hacer deposiciones por el hecho de que ya se pierde el control de los esfínteres. Entonces, en esos pacientes hay que hacer extracción manual de las heces cuando se ponen duras, el estreñimiento severo. Inhalatoria, recordemos que en inhalatoria tenemos los inhaladores y la nebulización. Ya en las clases pasadas les dije que para secreciones, para fluidificar secreciones puede ser la nebulización. Pero para buscar un efecto terapéutico como broncodilatación, es mejor los inhaladores. Dentro de la parenteral tenemos intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, que son los más comunes. Hay intraventricular, se utiliza directamente el ventrículo. Hay intraósea, que en nuestro país no lo utilizamos mucho, pero es una vía de acceso de emergencia. Vamos a hablar de la vía endovenosa solamente. Por la eritropoyesis. Si hablamos de todas las vías va a ser muy extenso. Por la formación de glóbulos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vía endovenosa? Administrar un fármaco directo al torrente sanguíneo, lento y continuado, obtener un efecto máximo e inmediato del fármaco, porque se administra todo y supuestamente, teóricamente, toda la dosis que se administra alcanza su concentración máxima, ¿no? Aplicar la solución por una vía más rápida, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren para el dolor, obviamente más rápido se va a encontrar el dolor por vía endovenosa que por vía subcutánea o por vía oral. Proporcionar al paciente la administración de un medicamento de forma segura, oportuna e informada, sobre todo de forma segura. ¿No? Ustedes van a ser enfermeros, no van a ser técnicos de enfermería ni cualquier pichicuche. Entonces tienen que administrar el medicamento con seguridad, sabiendo qué administran, cómo administran, cuánto lo diluyen, cómo lo diluyen, con qué lo diluyen, en qué tiempo lo administran. ¿Cuáles son las ventajas? Se pueden administrar grandes volúmenes a velocidad constante, permite mantener control de los niveles en sangre de la droga. ¿No? O sea que se puede obtener ¿qué concentración? Mediante un estudio, obviamente, por ejemplo, la dosificación de vancomicina. Se administra de vancomicina y se puede sacar una muestra de sangre para ver cuál es la concentración de la vancomicina que tiene el paciente. O, por ejemplo, si ustedes administran levotioxina, también se puede obtener cuál es la concentración de ese fármaco. Se puede suspender la administración, se puede hacer efectos indeseables debido a que la dosificación no es precisa. Por ejemplo, si están administrando ¿Vancomicina? Por ejemplo, vancomicina, otra vez volvamos, y ven que está empezando a meter el paciente y el paciente se comienza a poner, le sale el rash cutáneo y el pecho y la cara se vuelven rojos. Eso es un efecto
nombre, secundario indeseable de la vancomicina. En ese caso se suspende inmediatamente. Es inútil, es útil para medicamentos muy dolorosos, irritantes o de absorción errática por la vía intramuscular, obtener un inicio de acción inmediata. Por ejemplo, las cefalosporinas es muy doloroso por vía intramuscular. Entonces se recomienda administrar por vía endovenosa. ¿No? Es el método más rápido para introducir un medicamento en la circulación. Eso es obvio. ¿Cuáles son las desventajas? Si se produce la extravasación de líquidos es irritante y puede aparecer dolor o necrosis. De acuerdo al fármaco, por ejemplo, si se extravasa ciprofloxacino, va a indicar necrosis de tejido periférico a la extravasación. La administración muy rápida puede provocar efectos indeseables. Por ejemplo, si administran metamizol a chorro, puede causar hipotensión severa, ¿no? El paciente se puede caer, desmayar, ¿no? O incluso se puede chocar. Obviamente, al requerir condiciones de asepsia, se pueden transmitir enfermedades como SIDA, hepatitis y otras enfermedades de transmisión sanguínea. Indicaciones de la vía endovenosa. Tratar la gravedad, procesos de alta gravedad de shock, alcanzar y mantener niveles adecuados del fármaco en forma rápida en el torrente circulatorio. Administrar medicamentos cuya administración por otras vías está contraindicada. Por ejemplo, contraindicada. Vamos a ver. ¿Qué medicamento puede ser contraindicado a lo que tenga el paciente? Por ejemplo, si el paciente tiene gastritis y tiene dolor, hoy en día no va a tener ningún analgésico por vía oral. Sería bien lo que no se administrar grandes dosis de un medicamento. Se pueden administrar grandes dosis, por ejemplo, en infusión continua, ¿no? Hay estudios del año 2020, el último estudio, si no me equivoco, que menciona que la vancomicina, por ejemplo, se tiene un mejor efecto si se administra de forma continua en casos de infecciones severas. Entonces, ya no se administra 500 miligramos o 1 gramo cada 12 horas, se administra aproximadamente 2.5 miligramos a 10 cc hora, o sea, continuo, sin fumo. ¿Para qué? Así mantiene niveles de concentración estables en el organismo. Cremadas para evitar lesiones de fármacos potencialmente peligrosos en sus capas subcutáneas e intramusculares, ¿no? O sea, evitar la extravasación. Por ejemplo, la noradrenalina, ¿no? Es un fármaco vasoconstrictor que se debe administrar por vía central, no por vía periférica por el riesgo de extravasación. Si se extravasa, causa necrosis. En cambio, por la vía central es más seguro. Por la vía central. Cada medicamento tiene su indicación. Entonces, eso puede pasar. Por ejemplo, el médico dice: está hipotenso, administrale la adrenalina a 1 cc hora. El doctor coloca el catéter central. Por vía periférica, no lo administra. Se lo ponen eso, sus notas de enfermedad no se administra por tal motivo. Se podría administrar en caso de emergencia por máximo media hora, 1 hora, mientras el médico coloca el catéter central. Pero no por vía periférica de forma permanente. La indicación sería por catéter central. El médico está en la obligación, si lo está indicando, está en la obligación de colocar el catéter central. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la vía endovenosa? Obviamente la negativa del paciente, y ustedes lo anotan en sus notas de enfermería. Zonas de la piel que se encuentren con algún tipo de lesión, por ejemplo, que gran quemado. Entonces, los quemados tendrían que tener que central, porque obviamente no van a poder colocar una vía periférica. O fracturas, ¿no? Además de características propias del paciente, alergias, antecedentes de reacciones adversas a la medicación. Pacientes con historia de alergia, es mejor colocarle la prueba de sensibilidad, ¿no? Agarra una dosis pequeña del fármaco y se administra 1 cc por vía intradérmica. Recuerden que la vía intradérmica, la única forma de saber que la vía intradérmica está correctamente colocada
es que salga la pápula. Si no sale pápula en la vía dinámica, esta vía está mal colocada. Tiene que ser la pápula. Entonces, a los 15 minutos, la pápula aumentó de tamaño o se irritó la zona periférica, la zona de administración, ese paciente está alérgico. No se confíen, pacientes de que me preguntan, ¿qué es alérgico a la penicilina? No, señorita, no soy alérgico a la penicilina. Me han administrado hace 2 años y no me ha pasado nada. Hay que administrar con cuidado, con precaución, porque puede ser de que haya desarrollado alergia actualmente. Entonces, no que haya recibido anteriormente el medicamento no significa que el paciente sea no alérgico. No salen los dibujos, no salen los dibujos, claro. Ninguno de los fármacos de los es un catéter que se instala en la vena yugular o en la vena subclavia o en cualquier vena de gran calibre, ¿no? Por eso se llama central, ¿no? Esto puede ser, esta vía central es para medicamentos que el paciente no debería recibir por vía periférica. ¿Cuáles son los medicamentos que no debería recibir esa vía periférica? O muy ácidos, o muy alcalinos, o con alta osmolaridad. Por ejemplo, lo recomendado en la fenitoína, que ustedes no se administran en su práctica por vía periférica, lo recomendado es por vía central. Porque la contiene un medicamento con alta acidez. Igual con el aciclovir, con el ciprofloxacino, es lo recomendado. Pero muchas veces en nuestro país, por comodidad, por ahorro, por lo que sea, como es económico, también se vía periférica. Y esa vía no les va a durar. Se irrita rápidamente. Tenemos la vía periférica, es para medicamentos que sean lo más neutros posible, que no sean irritantes y que no tengan una elevada osmolaridad. Infusión en bolo directo, que puede ser en 10 centímetros, que no lo recomiendo. Yo lo recomiendo si van a hacer en bolo en 20 centímetros. Son escasos los medicamentos que pueden ser en bolo. Lo recomendable, por ejemplo, de los más usados, puede ser la metoclopramida en 20, pero lento. Puede ser el Dramol o la trimetilidad, la dexametasona. La rantina, que ya no se usa porque se ha demostrado que es cancerígeno. ¿Qué más? Estos más, pues, prácticamente son muy pocos. La iosina puede ser. Si alguna, por ejemplo, alguna de las chicas que seguramente ha tenido alguna ITU, o su mamá o un familiar, o un secreto urinario, y le han administrado amilacina por vía en bolo, pues es pecado mortal. Ahora unos votos por la ventana, casi así. El omeprazol puede ser, pero hay que tener cuidado porque el omeprazol es un efecto secundario más característico que causa hipotensión. Si su paciente es hipotenso y le administran por vía en bolo, están corriendo un riesgo, ¿no? ¿Y furosemida por vía nombrosa? En bolo sí. Pero recuerden que la furosemida, por ejemplo, hay en bolo si es una dosis pequeña, 10 o 20 miligramos. Hay otra forma de consumir las furosemidas que es en infusión. Generalmente es 400 miligramos divididos en 100 centímetros en infusión lenta, 1, 2, 3 cc hora. O sea, depende de lo que el médico
indique de captación que se busca. El otro medicamento es la infusión intravenosa diluida intermitente. O sea, por ejemplo, el meropenem, 1 gramo o 2 gramos cada 8 horas. Eso lo diluyen en 100 centímetros y lo pasan en 1 o 2 horas cada 8 horas. Esa es infusión diluida intermitente. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Hay medicamentos que ya vienen preparados, como en este caso el Linezolid. De repente lo han visto, a veces empieza en hospitalización. Ese medicamento es el Linezolid, que viene, como ven, el empaque viene de 300 centímetros, viene de libro de 300 centímetros, es fotosensible y se administra cada 12 horas. En 3 horas, cada 12 horas. O sea, si lo administro a las 8 de la mañana, tiene que ser de 8 a 9, a 10, a 11, de 8 a 11, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. ¿No? Cada dosis en 3 horas. ¿No? Ese es intermitente. Hay infusión continua. Como ven acá, que se utiliza una bomba de infusión y que se utiliza las 24 horas, pasa de forma continua el fármaco. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de acuerdo a lo que se busque, el efecto buscado. ¿No? Puede ser por vía periférica o por vía central. Pero recuerden de que ustedes, ahorita no recuerdo todos los fármacos, pero pueden buscar de los más frecuentes, de los que utilizan en su servicio, cuál es su grado de acidez y su osmolalidad. Es el criterio para administrar por vía periférica o por vía central. Si es muy alcalino o muy ácido, vía central. Si es de alta osmolalidad, vía central. Por ejemplo, en caso de eso de los pacientes que han fallecido con el cloruro de sodio, que ha sido alta concentración, dice que ha sido 6%. Yo en mi servicio he administrado al 7.5% y he administrado al 20%. O sea, prácticamente casi puro. Pero bajas dosis, ¿no? Y le hemos administrado 20 centímetros del 20%. O 100, 120 centímetros, el 7.5%, pero por vía central. Si eso lo pasa por vía periférica, que quema todas las venas. El paciente puede vivir, pero vive con una secuela. Es un poco raro que con esa dosis que yo administro, se muere el paciente. Entonces, en el caso de los pacientes de que se han fallecido, se han pasado 500 centímetros, un frasco. Ya es otra pantalla. Elección del punto de inserción. Por ejemplo, para la vía endovenosa. Duración del tratamiento. No, por ejemplo, ¿qué dice la bibliografía? La bibliografía dice de distal a proximal, ¿no? Y según las enseñanzas básicas, sí, ¿no? El dorso de la mano. El dorso de la mano se debe utilizar solo para tratamientos cortos. Por ejemplo, va a recibir por 1 o 2 horas y se va a su casa. Ahí dorso de la mano. No lo recomiendo para pacientes que van a ser hospitalizados. El paciente va a comer, va a ir al baño. Yo he tenido casos de que la vía eléctrica todo se ha manchado con reposición. Prácticamente sabía ahí que retirarlo y cambiar otra nueva vía. Los dos de la mano. Cuando el paciente está irritado, le ponen sujeción mecánica y la vía está acá. Va a pasar el medicamento correctamente y el medicamento se puede extravasar, se puede infiltrar esa vía. En ese caso, se puede administrar el tercio medio del antebrazo. La vena cefálica y la basílica, que son de más calibre. Y por ejemplo, si puede usar medicamento irritante, mejor en las venas de más calibre, porque acá pasa menos flujo. Por decir, acá pasa 10 cc hora y acá pasa 20 cc hora. Entonces, hay más flujo acá. Entonces, pueden pasar. El tipo de duración, el tipo de solución intravenosa prescrita, les dije, hay medicamentos que pueden ser por vía endovenosa o vía central. Tamaño de la aguja o catéter que vamos a utilizar. Yo les recomiendo un consejo de un conejo: acostúmbrense, eduquen su mano a catéteres grandes, 20 o 18. 22 es pecado mortal. Pues una colega que entró nueva a la UCI está canalizando con un catéter 22. Le digo, oye, ese es pecado, un UCI poner catéter 22. Tiene que poner 18, bien puesto. ¿Por qué? El fundamento es de que el paciente, si bien el 22 es menos doloroso, entre comillas, el paciente puede necesitar altas dosis de medicamento a gran volumen. Y obviamente con un 22, si le pasas, por ejemplo, quieres pasarle 500
pondría un 14 que es clarito para que duela menos. Pero el 14 es más maleable, se dobla más. En cambio, el 16 es más rígido. ¿Con cuál creen que van a sufrir? ¿Una sola pasada o intenten 3? Una sola pasada, con un 16. Por eso yo le paso, mis compañeros dicen, bueno, Eduardo, igual, a ti te gusta poner catéteres grandes. Ese es el fundamento. Y después una de las chicas que hizo el intento de esfuerzo puso con el 14, la persona nasal se intentó como 3 veces, creo. Y no pudo. Porque el paciente tiene tubo, varias cosas. Hicimos con un 16 y 16 sí pasó. Rápido. Entonces hay que tener esos criterios de ustedes, ¿no? Como enfermeros, ustedes eligen. El médico no les va a decir que se ponga tal tamaño, ustedes eligen el tamaño. Igual con la sonda Foley. Eligen 14, 16 o 18, de acuerdo a lo que ustedes gusten. Obviamente, si el paciente van a cambiar sonda Foley y el paciente tenía 16, no le van a poner un 14, porque el neato urinario todavía urinarios se han dilatado para ese 16. Entonces le colocan el catéter, el mismo número del catéter previo. O si el paciente está eliminando secreción plúrica por la orina, entonces ese paciente tiene que tener un catéter de mayor calibre. Entonces, esos criterios solamente. De acuerdo a la edad del paciente, obviamente, si es un adulto mayor o un niño, hay que ver, ¿no? Obviamente, el profe lo había dicho que cuando quedamos 20 y 18 solamente, y a un niño le quieren poner 20 y 18 no sé cuánto, ahí sí puede ser un 24, de acuerdo al niño, al tamaño de la persona, no un niño. Precauciones especiales, ¿no? El paciente es desorientado, es irritable, tiene, por ejemplo, fístula arteriovenosa, son precauciones especiales según la patología. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? Tipo de solución prescrita. Ahora estamos publicando, lo mismo. Los 5 correctos. Ahora he visto por ahí que hay 10 correctos. Hay gente que le gusta filosofar y hacer confundir a la gente, ¿no? Porque los correctos del 6 al 10 salen de acá. Paciente correcto. El nombre del paciente, quién es, edad, todo. Ahora todos tienen brazalete de identificación. Dosis correcta. Ha indicado, por ejemplo, lo que decía, tengan cuidado con el nifedipino. El nifedipino es de 30 miligramos y hay de 10 miligramos. El médico indica de 30 miligramos, entonces hay que preguntarle al doctor, ¿es de 30 miligramos o 3 de 10? Porque el de 30 miligramos es de acción prolongada, el de 10 miligramos es de acción corta. Entonces hay que ver. Medicamento correcto, ¿no? Por ejemplo, el nifedipino con el nimodipino se confunden. ¿Es nifedipino o es nimodipino? ¿No? O, por ejemplo, los laboratorios a veces les traen la polla, el metamizol, por ejemplo, y la dexametasona son del mismo tamaño, del mismo color. Entonces, muchas veces nos podemos confundir. Lean, según es el medicamento. Vía correcta es vía oral, endovenosa. El médico, por ejemplo, se puede confundir, les puede indicar diclofenaco vía endovenosa. Diclofenaco no se utiliza por vía endovenosa. Diclofenaco es vía intramuscular. Entonces hay que ver eso, ¿no? Y la hora correcta, obviamente. Lamentablemente, por la carga de pacientes que tenemos, la hora correcta no se cumple, ¿no? Con precisión. Por ejemplo, yo tengo medicamentos cada 8 horas. Y empiezo, por ejemplo, 9, 17, 24. Empiezo a administrar desde las 8 de la mañana y comienzo a administrar desde las 3 de la tarde. Para lograr cumplir el tratamiento. Porque si no, por la carga de pacientes, y muchos medicamentos coinciden a la misma hora, no le vas a poder pasar todo el tiempo. Seguro van a ver que el paciente tiene, por ejemplo, gluconato, tiene dexametasona, tiene metamizol y tiene fenitoína, tiene metoclopramida, y la enfermedad agarra un frasco de 250, que según la misma, ¿se han visto? Lo mete todo en 250 y le pasa todo junto. No, eso no está bien. Se puede administrar, por ejemplo, algunos medicamentos se pueden mezclar, porque puede dar sinergia. Por ejemplo, el metamizol con la dexametasona se pueden juntar. Pero ahí no le vamos a meter un cóctel de medicamentos, pues, en 250. Entonces
Entonces hay que verlo en 100 centímetros, hay que hacer uno tras otro. Por ejemplo, coincide en el camisón, coincide, por ejemplo, el meropenín coincide con la vancomicina, de preferencia no juntos, sino uno tras otro. No juntos. Entonces hay que ver también ese detalle. Lo que sí estoy de acuerdo es con los 4 yo. Yo preparo, igual yo reviso, yo respondo. Porque si yo preparo, yo sé cómo lo estoy viviendo, con cuál lo estoy preparando. La clásica es, amiga, te estoy ayudando y está preparado tu medicamento. ¿Con cuánto lo preparo? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que me ayuden con los medicamentos. ¿Por qué? Porque yo preparo de acuerdo, yo mis medicamentos con el volumen de acuerdo al balance del paciente. Si el paciente está con mucho volumen, con balance muy positivo, entonces lo administro con menos volumen. Si el paciente está deshidratado con balance negativo, lo administro con más volumen. Yo sería un tratamiento individualizado. De acuerdo al paciente. Obviamente, porque tengo cuidados intensivos y tengo 2 pacientes solamente. Pero son 2 pacientes que equivalen a 10 cada uno. Yo administro, porque yo sé con qué lo estoy pasando, cómo lo estoy pasando, ¿no? Muchos colegas lo administran por la misma vía, por el mismo lumen, le administran vancomicina y meropenín. De preferencia, un lumen por uno, el otro lumen el otro. Tú sabes cómo administras. Yo registro, porque lo ponen es legal. Cuando yo funcioné en la maestría, cuando recién terminé la universidad, estudié la maestría con puros médicos. Y los médicos te decían, ¿no? Tu sello, tu firma es muy importante. Tu firma demuestra tu trabajo. Si ustedes tienen que hacer sus notas de enfermería, hacer resalto, ¿qué hicieron con ese paciente? ¿No? Esa es su función. Y obviamente yo respondo legalmente. ¿No? Si administramos algún medicamento de forma incorrecta, ilegalmente, estamos factibles de cosa legal. Y eso, por ejemplo, el técnico de enfermería no es así, diga, no, yo hago lo mismo que la enfermera, no. Por último, para empezar, legalmente no responde, y no tiene responsabilidad legal. Si tiene responsabilidad legal, así el técnico haya cometido errores de enfermera. ¿No? Que tengan cuidado, ¿no? Con lo que hacen y con lo que confían, en quién confía. La enfermera es responsable de la administración del medicamento. Todo medicamento para uso venoso debe prepararse de forma séptica. Hay que tener los ciclos correctos, el balance hídrico. Recuerden, el balance hídrico siempre lean el balance hídrico del paciente, para que ustedes sepan con cuánto van a diluir su medicamento. Tener en cuenta cuidado diluyente. Por ejemplo, acá les he puesto un ejemplo: cloruro de sodio para antibióticos, dopamina, adrenalina, y dextrosa 5% para anfotericina y noradrenalina. O sea, generalmente el diluyente universal es el cloruro de sodio. La dextrosa es de acuerdo al paciente. La preparación de medicamentos se debe realizar en tópico, transportar con una riñonera limpia o un carro de inyectables. No se recomienda, como lo ven en los hospitales, de que van con su coche y en la puerta del paciente se prepara, ¿no? Muchas veces lo hacemos eso por comodidad, para no estar yendo y volviendo. No es correcto porque en el ambiente que te rodea del coche tú no garantizas tu seguridad. Y una vez me acuerdo que yo estoy preparando medicamentos cuando recién entré a trabajar al hospital y viene un pata en mi coche, tiene un tachito, viene su chip, pero escupe ahí en un tachito. Copas y lo hago por pata. ¿No? Entonces, tú no sabes cómo controlas el ambiente que rodea a tu coche, pero sí en tu tópico. No contaminar el equipo durante su preparación o antes por aplicación. No el manipuleo de la aguja, que recuerden de que si va a administrar en el conductor hay que descontaminar el gelecito, no pincharlo de frente. Son cosas de bioseguridad que ya les han enseñado a su soporte. No aplicar medicamentos sin orden escrita. No nada de telepatía oral, nada de por teléfono, nada. Escrito. Y si alguno de ustedes quiere darles un cachorrito y administrar medicamentos, ahora que ya saben que medicamentos en su casa, con receta. Nada que eso me indicado en la farmacia, no. Donde está la orden escrita, receta. Porque si pasa algún problema, ha pasado, aquí ha habido estudiantes que se han ido a la cárcel. ¿Por qué? Porque han administrado, han hecho favor al pariente, al tío, al vecino, de medicamentos si no estaba indicado y por qué se murió. Entonces tienen que administrar por forma escrita.
No administrar medicamentos en la zona donde existe edema, flebitis o que se encuentre infectado. Evitar la punción sobre terminaciones de trayectos nerviosos. No hacer el medicamento de apariencia dudosa. O sea, lo ven de un color extraño o lo ven con sedimento, lo van a administrar. No introducir aire al torrente circulatorio. Hay que cubrir bien la aspirina. ¿No? Recuerden que se puede administrar sin problemas hasta 3 centímetros según la bibliografía de aire, pero yo no me voy a correr con el riesgo, ¿no? De evitar administrar burbujas que sea pequeña. No introducir rápidamente el medicamento, ¿no? Así sea el bolo, no se lentamente. Porque muchos pacientes tienen fragilidad venosa y se puede romper con la velocidad de administración o puede tener una reacción adversa. ¿Cuáles son las complicaciones del herniamiento venosa? Tenemos flebitis, extravasación, infección, tromboembolismo, embolia gaseosa y hematoma. Ahora pasamos a los analgésicos. Recuerden que el dolor es una experiencia sensorial. Si bien el dolor puede tener un fundamento fisiológico detrás, muchas veces el dolor es observado por la experiencia de cada persona, ¿no? De repente me ha pasado a ustedes cuando se iban a vacunar contra el COVID. Muchos de ustedes se han puesto la vacuna y como si nada, un piquichito. Otros han hecho un escándalo para que pongan. ¿Por qué? Porque la clase que ven los niños, seguro se lo han visto los niños. Compórtate bien, no te voy a poner la primera para que tenga una ampolla. ¿Sabe que cada uno tenga? Y ese es el dolor, es una experiencia sensorial. Hay personas que son muy lábiles al dolor. Les duele, un dolor que en realidad debe ser 4 o 5 de 10, para ellos es un 9 o un 10. Yo no digo que el dolor es ficticio, el dolor existe. Pero ya depende de cada uno qué puntuación de las cosas hacer. No, yo generalmente soy un poco crudo con lo que les he comentado. Yo, a lo mejor está orientado, ¿no? Digo, yo no te ofrezco que con ese medicamento te voy a calmar el dolor al 100%, pero sí que la va a bajar. Depende de ti cuánto baja. Porque el dolor sí existe, pero muchas veces depende de ti. O sea, si tú quieres que el dolor baje, no pienses en el dolor, pienses en otras cosas. Porque si piensan en el dolor, les va a doler. Ustedes mismos pueden hacer el experimento, piensen en una aguja, piensen en el dolor. Piensen cómo te da la aguja, piensen en eso dolor. Y van a ver que les va a doler más. Y cuando se pinchan accidentalmente o se cortan cocinando, ni cuenta se dan, están cocinando y exprimen el móvil y se dan cuenta que se han cortado. Ven, la mejor experiencia de que el dolor es 50% fisiológico, 50% cómo lo percibes. Hay dos tipos de dolor, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es un síntoma, en cambio el dolor crónico es una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, tienes hernia lumbar y eso significa ese dolor permanente de miembros inferiores, es una enfermedad. El dolor agudo es una situación de las vías nociceptivas y el dolor crónico es por una lesión. El dolor agudo es una función protectora. Si me duele, es por algo. Me duele la muela, es porque está picada. No función protectora. El dolor agudo es de corta duración, menos de un mes. El dolor crónico es de más larga duración, de 3 a 6 meses de duración. El dolor agudo es de origen desconocido, no conocido. Y el dolor crónico es de origen incierto. Hay que ver cuál es la causa de ese dolor. El dolor agudo causa ansiedad, irritabilidad. Y el dolor crónico causa depresión, alteración del comportamiento. Por ejemplo, del dolor agudo, ¿qué ejemplos? Hay postoperatorio, dolor dramático, cefaleas tensionales, odontalgias y lumbalgia aguda. En el dolor crónico, por ejemplo, tenemos a las migrañas, a las dismenorreas, dolores osteoarticulares, artritis reumatoide, artrosis crónica, dolor neuropático. Acá hay que tener especial atención en estos dos.
las migrañas y las disminuidas. Por ejemplo, las chicas nos darán razón de que hay unas les visita su amigo mensual sin problemas y a otros les causa mucho dolor. Siempre es bueno, a las personas muchas veces un chequeo, ¿no? Que puede indicar. Puede indicar como nada, o puede ser intrascendente, no hay problema, no se asuste. Y las migrañas, yo por experiencia les digo, porque trabajo en una unidad de cuidados intensivos neuroquirúrgicos, todo dolor migrañoso tiene que ser descartado con una tomografía. El médico no les puede decir tienes migraña sin haber descartado una tomografía, porque pueden tener un proceso de enfermedad en el cerebro, un tumor, una hemorragia o cualquier otra cosa, y si les duele es por algo, ¿no? Entonces, puede ser nada, puede ser que tenga una migraña, puede ser que tenga un tumor, por ejemplo. Entonces, todo tiene que ser descartado por una tomografía. El tratamiento farmacológico en el dolor, de preferencia la vía oral, es de elección. Si les duele, toman un Panadol, o algo más fuerte, ibuprofeno, naproxeno, qué sé yo. Y si no cede, pasa por la vía parenteral. De preferencia los AINES es de elección, ¿no? Pero si no cede por vía oral, pasa por la vía parenteral. Y si no hace efecto un AINE, necesitaría un narcótico. Hay que tener mucho cuidado con los narcóticos porque causan dependencia y otros efectos secundarios que no queremos. Por ejemplo, la escala analgésica según la OMS. Tenemos en el primer escalón, o sea, lo que primero se debe utilizar es el AINE, el paracetamol y el metamizol. El segundo escalón, los opioides leves. ¿Quiénes están ahí? Los opioides débiles, la codeína, la hidrocodeína y el tramadol. Que seguramente algunos de ustedes lo han utilizado en sí mismos o lo han administrado. En el tercer escalón está la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona y la morfina, que ya en nuestro país se utiliza generalmente la morfina y el fentanilo. ¿No? Causan dependencia. Ya es conocido que muchos pacientes les causa dependencia o incluso se han muerto por utilizar morfina o fentanilo. Tenemos un cuadrito de clasificación de los AINES y su tiempo de vida media. La ganancia es el 5, el acetaminofén, que es el paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, ácido metafénico, el ibuprofeno, la hidrometacina, tiene un tiempo de vida media menos de 5 horas. O sea que hay que tomarlo más frecuente, hace acción más rápida. Más prolongado está el naproxeno. Por eso que de repente se da cuenta uno de los chicos son futbolistas deportistas, algunas veces han indicado ibuprofeno cada 8 horas o naproxeno cada 2 horas, ese es por el tipo de vida media. El naproxeno tiene un tipo de vida más prolongado. La carta que está es el ecoxid y el metamizol, que son AINES de última generación, es el ecoxid sobre todo. Y el de 15 horas, o sea, cada 24 horas se administraría ese medicamento, está el piroxicam, generalmente son dos, ¿no? Y el rafecoxib. Seguramente algunas veces han utilizado, han visto, han escuchado el piroxicam. Generalmente se utiliza en dolores ¿cómo se llama esto? Por piedras, no me acuerdo el nombre correcto ahorita, renal, por cálculos renales, piroxicam. La clasificación de las AINES según su potencia antiinflamatoria. El que tiene más bajo potencia antiinflamatoria es el paracetamol. Por eso que el paracetamol se utiliza para dolores leves y para fiebre. Para dolores osteoarticulares utilizan el ibuprofeno, que es más poderoso. Acá está el libro, y más poderosos son salicilatos, la aspirina. La aspirina, por ejemplo, debería controlar todo, pero lo malo que causa antiagregación proteína. Sí, cae cierto. La clasificación de los AINES por su acción, los enzimas COX, o sea, los receptores del dolor, ¿no? Tenemos los inhibidores no selectivos,
está la aspirina, el paracetamol, los derivados acéticos. En cambio, los selectores COX, que generalmente van específicamente a una zona, está los celecoxib, ¿no? El meloxicam, el diclofenaco. Por eso el diclofenaco se utiliza principalmente en dolores osteomusculares. Luego tenemos los opioides, ¿no? Los opioides, que son derivados como su nombre lo dice, de opioides ya sean sintéticos o naturales, ¿no? Que su potencia analgésica es mayor. Tienen potencia analgésica, más no antiinflamatoria, es analgésica. Tenemos los opioides mayores, que está la morfina, el fentanilo, la oxicodona y la metadona. Los opioides menores, que están la codeína, la hidrocodeína y el tramadol. ¿No? Entonces acá tenemos que los opioides hay que tener cuidado porque pueden causar uno, dependencia, otro, de acuerdo a los opioides, inhibición del centro respiratorio, puede causar hipotensión. Yo tengo una conocida que hace años falleció por fentanilo. Ella tenía dolores, una migraña severa, y se hizo dependiente de los analgésicos. Se administraba 2 gramos de metamizol, no sé qué hace su menjurje, que se administraba el sol. Hasta que un día conoció el fentanilo. ¿Y qué dosis de fentanilo se había administrado? Se administró fentanilo y le encontraron muerto en su casa. Y se encontraron muerta con ampollas de su lado. Obviamente se administró fentanilo. ¿Cuánto de fentanilo se ha administrado? Porque el fentanilo se puede diluir y se administrarlo en infusión, no en polvo. En polvo el riesgo de que cause una parada respiratoria inmediata es alto. Entonces, que si alguna vez ha tenido curiosidad de fentanilo, es mortal si no se